Genial. Entonces estamos perfectos con el audio, se escucha todo bien, así que le doy la más cordial bienvenida a todos los presentes. Vamos digamos, a ver un poco el aspecto hoy día que está presentando el coronavirus. Ya hemos conocido hoy día sobre todo PIB en Reino Unido, PIB en Estados Unidos, en la zona euro de Alemania, y la verdad que no fueron muy buenos, ¿ya? Entonces vamos a ver más o menos qué cosas se pueden ir esperando de aquí en adelante frente a estos datos. Y también vamos a revisar ahí un par de índices que estamos, sobre todo hoy día en temporada de resultado empresarial en Estados Unidos, así que claramente ahí vamos a tener harto movimiento, ya sea en bolsa, en moneda, en commodities también, por todo la super semana del petróleo. Así que vamos a comenzar, ¿cierto?, a comentar esta semana, que ha estado muy movida y por supuesto es de esperar que se mantenga así durante todo el tiempo que se mantenga el coronavirus, por supuesto, en este temor de los inversionistas. Pasamos a revisar un poco Estados Unidos, ¿vale? Hoy día, como les comentaba, se conocieron el PIB, que fue por debajo de lo esperado, también los subsidios semanales por desempleo, que también aumentaron, que también es súper negativo, y en ese sentido, más o menos todo el desempleo que se ha generado ya durante estas últimas 5 semanas, más o menos representan casi todo el empleo creado en los últimos 10 años. Ya es una cifra bien caótica, se ve bien feo, pero por supuesto se dice que una vez que volvamos a la normalidad podamos ver mejores, obviamente más empleo, etcétera. Pero sabemos que el coronavirus es probable que se mantenga por mucho tiempo, sobre todo si no encontramos todavía alguna vacuna que nos pueda servir, ¿cierto? Y en ese sentido se van a seguir manteniendo las distancias sociales, y eso va a hacer de que las empresas, cuando contraten nuevamente a su personal en el trabajo, ¿cierto? Probablemente no sean todos, sean solamente una parte. Entonces, aún así, ¿cierto? El tema del empleo más adelante se ve un poco complicado en Estados Unidos, y nosotros sabemos que si no, digamos, si hay más gente desempleada, es muy difícil que puedan consumir. Por lo tanto, ahí viene todo un círculo en donde si hay más desempleo, por supuesto, hay menos personas que tienen dinero para poder gastar. Si no se gasta, probablemente el PIB comúnmente sea cada vez más bajo, ya que el PIB representa casi el 70% de todo lo que es consumo interno en Estados Unidos. Así que también es bien preocupante lo que pasa en Estados Unidos. Por lo mismo, ¿cierto? El dólar, acá estamos viendo el dólar index en un gráfico mensual, es decir, cada mes representa, o sea, cada vela representa un mes, y en ese sentido, eh, podríamos, ¿cierto? Se ha visto mucha volatilidad, sobre todo el mes pasado, y ya igual seguimos en esta fase más bien alcista, que más o menos ya justamente tiene como resistencia más o menos los precios actuales, o cercano más o menos a lo que alcanzó en estos último tiempo, y más o menos un soporte acá bien marcado. Si nos vamos acercando ya a un gráfico diario para ver un poco cuáles han sido los movimientos en el corto plazo, fíjense que más o menos ha respetado esta zona. eh, y acá, cierto, me quiero acercar, y ya se nota que está perdiendo un poco de fuerza el dólar index justamente en esta zona de resistencia, en esta zona de máximo. Ya lo que vamos a ir viendo hoy día es cómo ir combinando, ¿cierto?, todo lo que está pasando, las noticias, esta desesperación por el tema del coronavirus, que las empresas, ¿cierto?, es posible que comiencen a tener mucho menos empleo de las personas, y por otro lado, toda la euforia también de la entrega de resultados, que la verdad es bastante, es en un periodo bastante extraño, ¿cierto? Primera vez que sucede un tema así, y además con un desplome de los commodities, así que la verdad se ha juntado como casi una especie de tormenta perfecta, y la idea de este webinar, y por eso les comentaba este párrafo ahí abajo que ustedes tienen para escribir, para que me vayan haciendo preguntas, ya que esto es primera vez que todo el mundo lo vive, o sea, un contrato del petróleo también que lo vamos a ver más adelante, y cosas históricas ya que estamos viviendo, por lo tanto,
nos podemos ir ayudando de estas cositas técnicas que nos van mostrando algunas señales, ¿ya? La parte técnica para mí ya incorpora más o menos, o sea, perdón, la parte, bien digo, técnica de las velas, ¿cierto? El precio de los activos ya incorporan estas noticias negativas ya que se han visto en los mercados. Acá fíjense que el MACD, que es un instrumento que yo generalmente uso, y los que siempre se han conectado a mi webinar saben que así es, ¿cierto? Muestra estos máximos cada vez más bajos y en general, ¿cierto? También vemos que en la misma gráfica se ven ahí los precios un poco más abajo. Y también vamos a agregar el RSI, que también es un indicador que me sirve un poco para confirmar lo que está mostrando un poco el MACD. Entonces, ambos indicadores que son de oscilación, ¿cierto? Vamos a ver cómo están funcionando, y esto es más o menos lo que uno en general hace. Acá también se mantiene relativamente una mini tendencia a la baja, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan en la misma gráfica, todavía seguimos viendo estos máximos crecientes y que pueden seguir manteniéndose por mucho rato más, ¿vale? Si por ese motivo ya el mercado también comienza a sacar su plata de lo que es accionario. Recordemos que estamos en la entrega de resultados empresariales en Estados Unidos, por lo tanto también es posible que venga una liquidación de capital, y si ya comienza a la gente ya a buscar más refugio en los bonos del tesoro, que hasta el minuto solamente lo han hecho en el oro, ahí podríamos nuevamente tal vez ver algún tipo de depreciación en el dólar por concepto de refugio, ¿vale? Así que acá se mantiene igual esta trayectoria alcista, ya los mínimos han sido relativamente a la alza, pero no hay que dejar de mirar estos máximos que también son decrecientes y que nos podrían anticipar de que el dólar ya a nivel global, ¿cierto?, comienza a perder un poco más de fuerza con respecto a sus principales monedas. ¿Vale? Eso con el dólar index específicamente, y nosotros sabemos que en este dólar index o índice dólar, que se compara con las principales monedas del mundo, ¿cierto? El euro pondera mucha parte, mucha porción, ¿cierto?, de este índice, más o menos cercano al 60%, un poco más, y es por eso que nosotros vemos también muchas variaciones con respecto al mismo euro, ¿ya? Que también conocimos datos ¿cómo se llama?, macroeconómicos en el euro dólar. Vamos a buscar nuestro euro dólar. Y acá, ¿cierto?, vamos a limpiar un poco la gráfica para analizarlo un poco a mediano plazo, y más o menos ha comportado relativamente al revés. Si el MACD por debajo nos está mostrando mínimos crecientes, es probable, ¿cierto?, que se vea un poco de recuperación. El RSI casi plano, hasta nos está dando un poco de señales bajistas, entonces podríamos seguir viendo un poco de debilidad en este escenario, sobre todo si el dólar index comienza a agarrar un poco más de fuerza. Así que hay que tener también ahí un poco de ojo con respecto también al euro, que se mantiene cotizando con una tendencia bajista ya hace mucho tiempo después de esta fuerte volatilidad del coronavirus, ¿cierto? Esto generó mucha volatilidad, y todavía seguimos insertos como en esta zona que cada vez se está achicando. Fíjense aquí que los mínimos también se están yendo un poco más a la baja, y hoy día en la zona euro y Alemania, ¿cierto?, se conocieron igual datos totalmente débiles. Después también vamos a pasar a revisar la libra esterlina, que también sus PMI fueron muy malos, ayer también presentaron cifras muy malas. Entonces es muy posible, ¿cierto?, que en las monedas sigamos viendo muchos movimientos rápidos y un poco errados, así que hay que estar un poco más al día a día. Hoy día fue datos de PMI todos malos en todas partes, así que es muy probable que sigamos más bien en canales laterales en lo que respecta por lo menos lo que es moneda, todo lo que es Forex, ya que claramente el coronavirus ha afectado a todas las empresas, a todas las economías, y esto ha hecho que todas vayan presentando más bien datos débiles que van debilitando su propia moneda. En este caso, entonces, algunos niveles técnicos que me gustan bastante en lo que respecta al euro-dólar, considerando que mantenemos una fuerte tendencia bajista, ya los máximos son cada vez más bajos,
y eso claramente lo va, es posible que, ¿cierto?, veamos algún tipo de cada vez acortar un poco más las brechas. Si el dólar index, como les decía, comienza ya a agarrar un poco más de fuerza o comienza a romper estas zonas de resistencia, acá es muy probable que el euro siga cayendo por lo menos hasta esta zona, digamos, rompiendo ya esta zona o estos últimos mínimos, y aquí me quiero ir ya a gráficos un poco más mediano plazo, semanales, ¿cierto?, en lo que respecta al euro, ya no podríamos descartar niveles mucho más bajistas. Aquí me trato de ir lo más lejos posible, ¿cierto? Que todavía, ¿cierto?, podríamos esperar por debajo del $1, ¿cierto?, la cotización. Perfecto, aquí ya comenzamos a hacer algunas preguntas. Comúnmente vamos a estar esperando en relación a lo que es el eurodólar y el dólar a nivel global. Hay muchas preguntas. Eh, Perfecto. Acá es muy importante, como les comentaba, el tema de digamos, de los drivers, ¿ya? En general sabemos que el dólar index mueve, la verdad, muchas cosas, como por ejemplo los commodities, sobre todo porque todo están dolarizados, y las principales monedas del mundo con las que se compara, ¿vale? Entonces, para mí siempre un driver muy atractivo es estar mirando el dólar index y ir mirando el resto de las monedas que con el euro, ¿cierto? Ya lo comentamos recién, y con la libra esterlina casi esto parece un electrocardiograma, fuertes movimientos, se ha mantenido más bien en la zona o en la parte más baja ya de este cruce. Si le agregamos estos dos indicadores que yo les comentaba, el MACD, ¿vale? Y el RSI, seguimos viendo todavía que por mucho que quiera recuperar, sigue hay una presión bajista. El RSI, o sea, perdón, bien digo, el RSI intentó recuperar terreno, pero también cae MACD bastante a plano después de recuperar, y hoy día los PMI, los datos, la verdad que en Reino Unido también fueron bastante negativos. Para que se hagan una idea, se esperaba más o menos un PMI de 32.9 y fue de 4.2, o sea, la verdad fue en general los datos más o menos malos, y acá sí es que vemos que la libra, ¿cierto?, comienza a ver algún tipo de debilidad. Es muy probable que ya veamos esta zona de los 1.24 aproximadamente como zonas de resistencia, 1.25 aproximadamente, para ya esperar nuevamente caídas importantes hasta estos últimos mínimos que ha registrado. Todavía hay una muy fuerte presión, fíjense que las medias móviles siguen muy bajistas, y acá, ¿cierto?, si es que además viene acompañado de una debilidad de Estados Unidos, ¿cierto?, de la economía norteamericana, también podríamos comenzar a ver nuevamente estas zonas donde se han quedado o se ha registrado precios mínimos cercanos a los 1.17 aproximadamente a la baja. En cuanto a monedas, la verdad, este escenario se ha visto bien atractivo, y por supuesto todo lo que son monedas commodities. Ya todos sabemos que esta última semana el petróleo ha sido el protagonista de los commodities, mucho riesgo en los mercados a raíz, ¿cierto?, de que el contrato que se cotizaba con el nombre de mayo llegó a cero, y después durante ese mismo día se sabe que llegaron hasta niveles negativos. Esto hizo derrumbar mucho la economía, y por supuesto que también todo el resto del mundo se empieza un poco a asustar de cuán grave podría ser esto, ¿cierto? Así que dejando un poco estas monedas mayores que me importaba revisar, ya que fueron los PMI, ya que se conocieron durante el día de hoy, ¿cierto? Quedan todavía con mucha volatilidad, sin una señal muy clara, y ahora pasamos un poco a revisar lo que son commodities y sus respectivas monedas y los impactos que ha tenido también el tema de, sobre todo, como insisto, el petróleo. ¿Hasta acá alguna duda o consulta con respecto a estas monedas? Creo que parece que ya se han respondido algunas que salían ahí arriba. Perfecto, pasamos a revisar el contrato de junio. Perfecto, ahí sí. Vamos a borrar todas estas líneas para que las comencemos a hacer todas de nuevo.
Y comenzamos a revisar, ¿cierto?, este contrato específicamente de junio, que también ha tocado ya niveles muy, muy, muy fondo. Vamos a registrar estos niveles mínimos en los que aproximadamente ha llegado el pic, ese, el pic más o menos se ha encontrado en esta zona de los $7, ¿ya? Y de ahí en adelante repuntó fuerte, y como les comentaba, esto viene dado porque el contrato del mes, o en lo que podría pasar con el contrato, para explicar bien lo que pasó en mayo, resulta que todos los inventarios ya de petróleo estaban totalmente llenos, principalmente porque todo lo que se usa ya de petróleo, ¿cierto? Las economías que usan petróleo totalmente están paradas en el, digamos, están totalmente paradas la aerolínea, los automóviles, los transportes a nivel global, absolutamente todo está totalmente parado por el tema del coronavirus, ¿cierto? El distanciamiento social, el no ir a trabajar, etcétera. Eso ha generado de que ya no, digamos, la demanda de petróleo se haya contraído bastante, bastante. Y eso ya se venía anticipando, ¿cierto? Estos gaps que hemos visto hacia abajo y estas fuertes caídas más o menos lo han anticipado, y cierto, vemos un fuerte repunte, un fuerte rebote, de hecho, en todos los indicadores, que técnicamente uno puede decir, ya, perfecto, puede seguir recuperando el precio, perfectamente que sí, pero ¿hasta dónde? La verdad que como este fue el piso, ya que se rompe fuertemente, hoy día más o menos la zona de los $20 pasa a ser nuestra zona de resistencia, ¿ya? Así que técnicamente uno si espera una recuperación por parte de la demanda de petróleo de aquí en adelante, ¿ya? Más o menos uno podría decir, bueno, ¿hasta dónde? Y ahí nos vamos un poco a apoyar la parte técnica, y la parte técnica nos va diciendo que este soporte antiguo ya que se rompe es el que, digamos, el que hoy día podríamos ir a buscar como objetivos, que es donde ya comienza esta fuerte, fuerte caída. ¿Qué esperar para el futuro? Acá ya es muy complicado, porque la OPEP, recuerden que durante la semana que fue la Semana Santa, ya el jueves, antes del Viernes Santo, los países de la OPEP se juntaron para hacer unos recortes, los cuales no fueron, digamos, lo suficiente para abarcar esta baja demanda. Así que si no hay un nuevo acuerdo, la verdad que tal vez puede que los precios se mantengan relativamente estables. Recordemos que a partir de mayo comienza a regir estos nuevos contratos, o sea, perdón, este nuevo pacto ya entre la OPEP y sus aliados. También hay algunos recortes por parte digamos, muy pequeños de los otros productores, como Noruega, o sea, perdón, como México. Ya falta ahí que otros países como Canadá o Noruega se puedan manifestar, sobre todo Estados Unidos, con algunos recortes tal vez más importantes para hacer que esto suba. De momento, por supuesto que vamos a seguir presionados a la baja, y aquí yo personalmente me gusta apoyarme en medias móviles, que me ha ayudado un poco a definir los soportes de resistencia. Si nos vamos un poco a gráfico de 4 horas para ver qué ha pasado, ya si vamos haciendo un poco más de zoom, acá vemos que el precio del petróleo llegó a estar muy por debajo de los 30 puntos. Aquí el RSI estaba ya casi demasiado, demasiado abajo, ¿cierto? Se ve una fuerte, 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 fuerte caída, pero fuerte rechazo, ¿cierto? Dejando esta vela una larga sombra inferior, que más o menos también después de que el precio se recupera, el RSI sale de la sobreventa, el MACD deja mucha diferencia también, repuntando levemente, pero todavía entra en negativo. Entonces eso es de esperarse, ¿cierto?, que el precio se recupere, y como lo ha hecho hasta el minuto, ¿ya? Claramente esta sombra, ya que se vio registrada acá, esta vela, la vamos a ir agrandando para que se puedan ver bien. Esta velita de acá, ¿cierto? Esta larga sombra nos muestra un poco de rechazo, y su mínimo ya técnicamente nos dice, hey, los $7 más o menos, ya llega un poquito más abajo, es el precio más o menos que el mercado ya rechaza, y aquí en más debiésemos tal vez ¿cierto?, ver algún impulso. Si se escucha un poco mal, como algunos me están diciendo, me dicen nomás, y vemos qué está pasando. Entonces, ¿cierto? Vamos a dibujar acá una directriz, más o menos marcando, ¿cierto?, todos los mínimos que se ha registrado en la cotización del petróleo.
y yo creo, cierto, que acá ya podríamos comenzar a ver algún tipo de recuperación, obviamente no tan gigantesca, porque las proporciones en verdad de todo lo que se ha estancado, de ya las bodegas no poder tener más barriles, ¿cierto? Eventualmente ya han dicho ahí que van a agrandar más bodegas para poder tener más petróleo, pero aún así, si no se recorta la producción, es muy probable que sigamos viendo presiones bajistas. Ya una mini recuperación, ¿cierto?, en el corto plazo, que obviamente es muy importante también para los que les gusta tradear, y cierto, acá todavía estos máximos también a la baja, haciendo o formando cada vez un poco más de incertidumbre en qué podría pasar con el petróleo, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, Gabriel, entonces, ¿qué hago? ¿Me compro, me vendo? Ya, yo creo que esta recuperación, como les contaba, podría seguir más o menos, idealmente, acá esta zona de los $13, $14, que más o menos podría ser una especie de soporte, pero mientras tengamos esta especie de recuperación, como les comentaba, los $20, $21 podría ser un buen precio objetivo. Obviamente, si el ánimo comienza a ser tal y, no sé, pues te invento, economías comienzan a hacer recortes importantes en la producción para poder un poco achicar esta gran oferta que hay versus la baja demanda de petróleo a nivel global, ¿cierto? Y ahí recién podríamos esperar tal vez nuevamente precios en torno a los 24, $25, ¿ya? Pero eso ya es un escenario un poco más bien optimista, que en el corto plazo yo veo que, digamos, no se vea tan impactado. Esta fuerte caída, ¿cierto? Obviamente que también afecta al resto de los commodities, y vamos a pasar a revisar dos que a mí me gustan harto, que es el oro, ¿ya? Y también, por supuesto, el cobre, y comentar, ¿cierto? A propósito del cobre, que ya está disponible el contrato de junio, ya para que ustedes lo puedan revisar y lo vamos a buscar también nosotros. Pasamos a revisar entonces el oro, que obviamente vamos a sacar todas nuestras líneas, ¿cierto? Gráfico diario, siempre a mí me gusta revisarlo en gráfico diario. Comienza a ver, ¿cierto? Romper nuevamente los máximos, volvió nuevamente a los 1.700, sobre los $1.700, y acá ya podemos pensar, ¿cierto? En esperar tal vez nuevos máximos si la economía sigue negativa. Bueno, no sería tan descabellado. Algunos analistas también proponen de que el oro podría llegar a los 1.800 pesos, y la verdad, o sea, dólares, perdón, y verdad no es tan descabellado pensarlo. Estos últimos máximos, ¿cierto? Hoy día son nuestro soporte. Acá el oro intentó caer, de hecho nos dio una especie de señales bajistas, pero finalmente con todos estos datos negativos, ¿cierto? De las principales economías que les comentaba, Europa, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, ¿cierto? Todavía siguen siendo, la verdad, bastante negativas, y eso ha hecho, ¿cierto?, que el oro cada vez intente ir subiendo más su apreciación, ya que también es considerado un activo de refugio. Ahora bien, todavía, ¿cierto?, mantenemos mínimos crecientes, ya, o sea, esta tendencia todavía sigue casi intacta, ya las medias móviles exponenciales, tanto de 50 como de 200, se han mantenido igual hacia arriba. Las veces que ha intentado caer, o por lo menos acá, ¿cierto? Se apoyó acá para seguir subiendo. Entonces, ahora, ¿qué esperar? Y acá yo me voy siempre a un gráfico semanal, ¿ya? De hecho, mensual, mejor dicho, porque así puedo ver un poco mejor los últimos máximos, donde podría alcanzar los niveles del oro, ¿ya? Entonces, si esto ya comienza a ponerse de color hormiga, y en verdad el mercado sigue prefiriendo como activo refugio del oro y no los bonos del tesoro, ya es posible que nosotros sigamos viendo alzas hasta las siguientes resistencias que tenemos nosotros acá, históricamente marcadas, que vienen siendo aproximadamente estos niveles de los 1.780, y, y acá, de hecho, tenemos máximo en torno a los 1911, o sea, todavía, ¿cierto? No podemos descartar que ya estamos en el peor de los casos. Todavía, digamos, si el riesgo aumenta en los mercados, y nos vamos, ¿cierto?, más al tema de refugio por el oro, perfectamente podemos romper este último triple techo que se vio por acá, ¿cierto? Que más o menos es en torno a los 1.780 para seguir subiendo.
Así que aquí me están haciendo algunos que me dicen que se compraron por ahí, claro, idealmente, digamos, sabemos que esta zona de los 1700 fue resistencia, hoy es nuestro soporte, y claramente si alguien pretende hacer una estrategia más a los 1008 o a los 1780, esta zona debiese ser a vigilar para, como a modo de stop loss, como me están preguntando acá por interno. ¿Ya? Ahora, en el corto plazo podemos seguir viendo muchas variaciones, ¿ya? Pero más o menos mantiene una trayectoria alcista, de hecho en gráfico de 4 horas, ¿cierto? Mantiene las medias móviles hacia arriba y también en gráficos de 1 hora también sus medias móviles van hacia arriba, así que debiésemos, ¿cierto? Si es que el precio esta incertidumbre todavía sigue, podríamos seguir viendo este activo más bien hacia el alza. ¿Ya? Todavía cierto MACD y RSI más o menos, el RSI se está devolviendo un poco, pero RSI, o sea, MACD y medias móviles todavía siguen manteniendo una posición alcista después que intentaron, ¿cierto?, caer, se mantuvieron casi planas y luego, ¿cierto?, vuelve a subir, que es esta ruptura más o menos falsa que hace para llegar casi a su línea de tendencia y rebotar, ¿cierto?, hacia arriba. En cuanto a los mismos commodities, ¿cierto? Como les comentaba, tenemos acá al cobre, lo quiero borrar esto un poco. Como les comentaba, ya está disponible el nuevo contrato del cobre, así que el de junio, ya para que los que lo quieran buscar más o menos, los puedan ahí agregar a su plataforma de trading. Yo aquí estaba buscando la mía, tecleé la C varias veces hasta encontrar, ¿cierto?, el contrato de julio, lo voy a tomar, lo arrastro a mi gráfica, y acá ya tengo graficado el contrato de julio, ya para que a ustedes, ¿cierto?, en sus casas también lo hagan, sobre todo para aquellos que operan el peso chileno o el dólar australiano, ya el cobre es un buen driver para ese tipo de moneda, así que le aconsejo tanto los que operan el mismo cobre o aquellos que usan el cobre solamente como driver para operar otros instrumentos, ¿cierto?, cambiar el contrato anterior y poner su cotización de julio para que podamos tener más data. ¿Ya? Entonces acá vemos, ¿cierto?, que mantenía una trayectoria alcista, ya en la cotización del cobre, rompió estos niveles bien relevantes que tenía, pero, ¿cierto?, la caída del cobre no dejó indiferente pero la caída del petróleo no dejó indiferente al cobre. Ambos son dos instrumentos muy ligados al ciclo económico, ya es decir, si el ciclo económico o el mundo, ¿cierto?, comienza a crecer más, ambos tienden a subir su precio, pero si el mundo comienza a, a crecer menos, ambos commodities se ven presionados a la baja, ¿ya? Y claramente le ha afectado mucho más el tema últimamente al petróleo por este estancamiento y exceso de oferta y estancamiento en su reserva, ¿cierto?, de petróleo. Pero ya China, cuando comenzó en la ciudad de Wuhan, ¿cierto?, el tema del coronavirus, el primer activo en verse muy, muy, muy fuertemente golpeado fue precisamente el cobre. Y acá vemos, ¿cierto?, que mantiene presiones bajistas, por lo tanto todavía estamos en una presencia, digamos, una tendencia más mediano plazo, más bien a la baja. Ya, entonces esto igual tenemos que nosotros tenerlo en consideración al momento de hacer nuestros trades. Ya, se vio una ruptura a ciertos estos niveles que viene dado principalmente por el petróleo, ¿cierto? Que impactó al tiro, obviamente, al resto de los commodities, dejando este nivel de los 1.21 más o menos como nuevo nivel de soporte más relevante. Entonces, ¿cierto? Esta directriz claramente queda cancelada, así que nosotros también la vamos a sacar de nuestro análisis porque ya obviamente se rompe ese nivel y todavía sigue prevaleciendo esta tendencia, digamos, a la baja con los máximos decrecientes. Por lo tanto, va a ser muy relevante cuando la cotización del cobre ya rompa al alza,
estos niveles en caso de que lo haga. Ya tanto el MACD como el RSI nos están anticipando un poco de fuerza en el precio del activo, pero los máximos, ¿cierto?, siguen siendo decrecientes. La media móvil de 50 periodos, si ustedes se fijan, más o menos ha servido como también una resistencia móvil, y cuando intenta subir, ¿cierto?, se encuentra con este promedio de los últimos 50 días y tiende a caer. Entonces, este análisis en gráfico diario todavía nos dice, ojo, idealmente cuando ya sobrepasemos esos niveles, idealmente rompiendo la tendencia o los máximos, ¿cierto?, a la baja, podría ser una buena señal de entrada, eh, digamos, para comprar. Así que todavía nos seguimos presionando a la baja y nos podríamos mover en todo este rango. La próxima semana vamos a conocer los PMI también de China, datos macroeconómicos de parte del gigante asiático, que va, por supuesto, a mover mucho, mucho más tal vez la aguja. Dentro de las últimas noticias en general se ha visto que China igual ha mostrado un interés o un ánimo en reactivar su economía, en que más o menos vuelvan a toda la normalidad, por lo menos claramente encontraron la forma de que no haya más contagiados ni nada por el estilo, pero claramente la vacuna va a ser clave o el antídoto para el coronavirus va a ser clave para que todos los mercados en general tiendan a repuntar. ¿Ya? Así que también hay que esperar los datos del gigante asiático, que los últimos por lo menos que hemos conocido han sido más bien positivos y por eso el mercado tiende a pensar, ¿cierto?, que va a comenzar a demandar más cobre y es probable, ¿cierto?, de que esto tienda a subir si así fuese. Para mí, ya en caso de ruptura de estos niveles, insisto, en caso de ruptura de estos niveles, ¿cierto? El próximo resistencia técnica que me gusta mucho es el antiguo soporte de los 2.47, 2.50 más o menos hacia arriba, tenemos como niveles de resistencia. Si yo aquí me voy a un gráfico semanal, ya justamente todas estas zonas han sido antiguamente de pisos, ya entonces cuando hay rupturas de pisos, lo que el mercado tiende a hacer es ir a buscar más o menos ese techo como primer objetivo. Por supuesto que cualquier ruptura de más arriba, ahí ya vamos viendo cuáles son las siguientes resistencias, que aquí en el cobre la verdad que se ven muy, muy claras. Ya los siguientes techos más o menos nos encontramos acá con otro soporte, ¿cierto? Que fue también relevante y después ya nos vamos a las siguientes zonas de resistencia ya mucho más importante, ya en torno a los 2.80 aproximadamente. Pero esto por una ruptura ya o toda esta parte más alcista, claramente se podría dar en el mediano plazo, ya no tan rápido como tal vez uno podría esperar. Así que también mucho ojo, yo creo que, digamos, las medias móviles en el corto plazo, es decir, en gráfico de 4 horas, se me están aplanando, el MACD como el RSI también, por lo tanto yo no descarto que el precio o la cotización del cobre, ¿cierto?, se siga manteniendo, por lo tanto, en toda esta zona de antiguos pisos, ¿cierto? O sea, antigua resistencia que hoy día es nuestro piso técnico y a antiguos máximos que hoy día pasan a ser nuestra resistencia. Para finalizar un poco este tema de lo que respecta a los commodities, ¿cierto? Antes de aquello me gustaría saber si hay algún tipo de duda con respecto a petróleo, oro o cobre, ¿cierto? Que lo hemos estado analizando ahora. Perfecto, acá me estaban pidiendo que pasáramos o repasáramos rápidamente lo que es el petróleo. Acá, bueno, si el cobre se empieza a mantener un poco más estable, también es probable que también el dólar peso, ya que me están preguntando también por interno, también es probable que se mantenga estable. Ya recordemos que es uno de nuestros principales drivers y claramente si el cobre ya comienza a estancarse, es muy probable que nosotros como moneda, ¿cierto? El dólar peso se mantenga también un poco en una banda más lateral. Hoy ya sabemos que somos una moneda riesgosa, por lo tanto, eso ha hecho de que mantengamos una leve tendencia alcista, así que es probable que sigamos en una zona más bien de máximos, que le digo, con un soporte aproximadamente el 850 y resistencia 870, 880, nos podríamos mantener, ¿cierto? Si el cobre también comienza a mantenerse un poco más estable. Para repetir un poco las resistencias del oro, ¿cierto? Acá les dejo, en caso de ruptura, ¿cierto? De máximo, ya los próximos niveles hacia arriba podrían ser los 1784 y los 1900 aproximadamente, que ya vienen siendo estos últimos picks
que tenemos registrado en plataforma. Obviamente ya si esto comienza a caer, los próximos soportes vendría siendo sí o sí, si rompemos, ¿cierto?, los 1700, y ahí ya nos podríamos ir por lo menos hasta la zona aproximadamente de los 1580, en caso mucho más, digamos, importante. O sea, si hay una caída muy, muy, muy importante, de hecho, podríamos, ¿cierto?, volver a esta zona. Y para finalizar, me gustaría revisar este índice, ya el índice Nasdaq, que es el índice de las acciones tecnológicas en Estados Unidos, que recordemos que estamos con entrega de resultados. Específicamente esta semana hemos conocido harta noticia macroeconómica, y sobre todo también sumado a todo el sector farmacéutico, a raíz, ¿cierto?, obviamente del coronavirus. Vamos aquí a revisar, ¿cierto? Los precios, ¿cierto? Se han mantenido con mínimos crecientes. Ya vamos acá a revisar un poco el Nasdaq, que a pesar de todo, ¿cierto? Las tecnológicas siguen ahí muy, muy, muy alcistas. Sus medias móviles más o menos se han estado aplanando, sí, en gráfico diario, queriendo cruzarse nuevamente al alza, pero también seguimos viendo una presión de esta última zona en donde ha intentado subir, pero la verdad que se queda pegado en esa zona, no ha querido romper, y si se fijan, coincide digamos, en esta zona de ruptura que hizo más o menos el Nasdaq cuando comenzó todo el tema del coronavirus, ¿cierto? Rompe este nivel que estamos marcando ahí en pantalla, y este movimiento es bastante interesante, ¿cierto? Porque rompe ese nivel, se devuelve a modo de pullback, ya, y sigue cayendo. O sea, la verdad es que este nivel cercano a los 9.000 puntos es un nivel bien, bien relevante, lo que respecta a el Nasdaq, ¿sí es cierto?, que agrupa las empresas tecnológicas. Por lo tanto, acá claramente la entrega de resultados va a ser bien decisiva, para saber si es que esto o vuelve un poco a niveles anteriores a este tema del COVID-19, o respeta este nivel como resistencia, y perfectamente podríamos comenzar a ver algunos movimientos nuevamente hasta la zona de los 8.200 aproximadamente, que es hoy día el otro soporte que tenemos, que más o menos es por donde pasan ambos promedios, tanto de 50 como de 200 días. Si nos vamos acercando un poco más, fíjense que esta media móvil de 50 periodos, cuando cruza a la de 200, todavía se sigue manteniendo esto al alza, así que yo no descarto que toda esta zona en torno a los 8.500 puntos sea una zona de promedio para el Nasdaq, y tal vez nos sigamos moviendo en esa zona. Ya, obviamente, si las empresas que están por reportar presentan mejores estados de resultados, o en verdad el ánimo de los inversionistas es más de comprar nuevamente, tal vez por mejores perspectivas, etcétera, es probable que esto mantenga, ¿cierto?, un precio muy cerca de esta media móvil de 50 periodos. ¿Ya? Sin embargo, obviamente, si las empresas reportan más o menos negativo, o la verdad que el mercado no les cree mucho, es muy probable que esto nuevamente se desplome, y ya rompamos este piso cercano a los 8.000, y nuevamente nos situemos en torno a los 7.003, 7.000 puntos, que nosotros también alcanzamos aquí a ver como zona de congestión, un poco de apoyo antes de comenzar este renovado impulso que hemos visto en la renta variable. Pero como les comentaba al inicio, ya mucho ojo, porque si en verdad los inversionistas tienden a salir de la renta variable, ya, y se van un poco a refugio, es posible que venga una toma de utilidades, un rescate, ¿cierto?, de lo que está en acciones, para irse tal vez a bonos, y ahí, ¿cierto?, podemos ver algo un poco más inverso, que serían bolsas a la baja y dólar al alza. Así que también hay que estar muy atento a cómo puede ser el fin ya de toda esta entrega de resultados empresariales en Estados Unidos, que claramente son muy relevantes y mueven harto a los mercados. Ya vamos aquí bueno, me están preguntando por algunas acciones, me están preguntando aquí por algunas acciones más del sector de Chile, ¿cierto? La TAM, me están haciendo preguntas. Bueno,
¿Es posible que siga cayendo? Claro, o sea, si seguimos conociendo noticias pesimistas, por supuesto, podríamos todavía esperar algunas caídas mayores en lo que respecta a las acciones de la TAM. Sin embargo, las fuertes caídas que se han visto ya en el último tiempo también corresponden a que el mercado está preparado a que hubiese una fuerte caída también en sus balances o en lo que queda aquí, digamos, en más, sabiendo que los vuelos han suspendido y se ha visto, ¿cierto?, una muy fuerte, una suspensión de actividades en lo que respecta a la TAM. Acá yo lo veo en gráfico diario, ¿cierto?, y tengo marcado un par de niveles que me parecen relevantes. Tenemos acá justamente la zona de donde comienzan un poco los gaps en torno a los $3, $4, ¿cierto? Podemos encontrar como aproximadamente una zona de resistencia. Sin embargo, aquí me quiero acercar un poco más en el precio de la acción. Se ha mostrado que tiene un soporte, por lo menos en estas últimas cotizaciones, más o menos en la zona de los $3, ya mantiene mínimos crecientes tras haber tocado casi el $1.50, y eso podría, ¿cierto?, seguir manteniendo en una fase de recuperación. Ya o sea, los máximos claramente han sido a la baja, pero acá podemos, digamos, podemos ver que esto si comienza a recuperar terreno, ¿cierto? Todavía podría haber un poco más de espacio. Ahora, si efectivamente esto ya comienza tomar mucha más fuerza, perfecto, y rompe esa tendencia más o menos a la baja, o estos 2 puntos por lo menos que marcamos, es posible que nos veamos, o el impulso de la TAM podría llegar inclusive a la zona de los $7.80, más o menos, que está marcado aquí, que fue un antiguo nivel de piso, teniendo como una resistencia aproximadamente en la zona de los $12. Ya si ustedes se fijan aquí, el precio estuvo lateralizando, teniendo como estos niveles mínimos, los $7.80 aproximadamente, ¿cierto? Y una vez que rompe, esto supera esta amplitud de la lateralización, ¿cierto? La supera a la baja, y yo creo que ya estos niveles actuales podrían servir tal vez como los actuales mínimos para ir a buscar por lo menos esta zona. Claramente la recuperación puede ser bastante lenta porque las perspectivas de aquí en más no son tan claras. Entonces, en caso de ver algún repunte en lo que respecta a la renta variable, también en general, ¿cierto? Acá en Chile, eventualmente podrían llegar a estas zonas de antiguos mínimos que hoy día pasan a ser nuestros objetivos en el corto plazo. Yo creo que en general, ¿cierto? El sentimiento a veces de comprar porque está barato, así que ese sentimiento podría hacer de que esto tienda a subir un poco y todavía tenemos todo este espacio, ¿cierto?, en donde se podría tal vez mover el precio de la acción de la TAM. Fuerte recuperación en B, el MACD también recuperando el terreno, y si lo mezclamos con este RSI, que yo, como les comentaba, siempre ahí lo tengo, ya salió de la sobreventa, recuperando, ¿cierto?, un poco de terreno, y específicamente este indicador que mantenía más bien una trayectoria un poquito a la baja, ¿cierto?, sale de esa zona y ya comienza a recuperar terreno. Así que se podría esperar algún repunte en las acciones de la TAM mientras mantenga estos mínimos o este patrón de mínimos crecientes. Perfecto. Acá me preguntan por las noticias que se van a conocer el día de mañana, cómo podrían impactar los precios también de estos mismos activos. Bueno, mañana terminamos por conocer algunas noticias en Estados Unidos, en Reino Unido y también en Alemania, específicamente el día de mañana, acá por lo que me dice, ¿cierto? También se va a conocer los pedidos de bienes duraderos, específicamente la 8:30 hora chilena. ¿Ya? Entonces, los pedidos de bienes duraderos, ¿en qué consisten específicamente? También es digamos, una medida para saber cómo está el consumo de los norteamericanos, ¿ya? Y en ese sentido, si salen o salen sus números o sus cifras más bien negativas, se podría seguir viendo una debilidad en los otros activos que veníamos mencionando, como por ejemplo, digamos, los principales commodities también se podrían ver de repente un poco con movimiento, pero específicamente las monedas se podrían ver más afectadas. Acá me preguntan
bueno, hay muchas preguntas en función del dólar peso, ya que lo vamos a pasar a analizar muy rápidamente. Ya el dólar peso, si ustedes se fijan, se mantiene una tendencia alcista con estos mínimos crecientes, pero los máximos más o menos ya están un poco agotados. Ya si los datos mañana salen débiles, debiésemos seguir viendo un poco de lateralización en la cotización del dólar. Recordemos que si la economía norteamericana también está muy mala, empiezan un poco los temores acá internamente en decir, bueno, todo tal vez puede estar malo y podríamos tal vez comprar dólares y la demanda podría volver a subir, ¿ya? Para mí, un soporte más o menos actual, como les comentaba, son la zona de los 850, resistencia a aproximadamente 870. Obviamente no se descarta que siga rompiendo máximo en caso de que se vuelva un poco, sobre todo el tema en China, ¿cierto?, haga que el precio del cobre caiga. Europeso también me preguntan, pasamos a revisarlo rápidamente. Un poco el europeso también tiene un movimiento bien similar a lo que respecta al dólar peso. Ya, vamos aquí a borrar un poquito estas cosas. También mantiene, lo estoy aquí viendo en gráfico de 4 horas, ya, también mantiene este trayecto al alza con los mínimos, ¿cierto? Creciendo cada vez más, pero también nos encontramos con estos máximos que en general se han mantenido relativamente a la baja. También una figura más bien de incertidumbre. Claramente, si esto ya comienza a romper esta zona de máximo, que ya se puede ir de repente un poco más, perfectamente se podría ver más apreciaciones en lo que respecta a estas monedas específicamente. ¿Ya? Y en caso de ver algún tipo de caída, ¿cierto? O de ruptura de estos mínimos, yo máximo veo este nivel de soporte cerca de los 9.13. Y para aquellos ahí que me preguntaron, ya que está al lado, vamos a finalizar con este tema de lo que es bolsa. Seguimos viendo también que yo acá le hice un retroceso Fibonacci de la última caída del S&P, ya se sigue manteniendo en estos niveles, las medias móviles ya se han estado aplanando, los indicadores técnicos en gráfico diario se han estado aplanando. Si me voy a gráfico de 4 horas, ¿cierto? Para verlo un poco más, se ven que las medias móviles se intentaron cruzar al alza, pero se mantienen totalmente planas en este nivel de Fibonacci, el MACD levemente a la baja, el RSI también más a la baja, y esto viene también porque eh, de repente o últimamente solamente lo que es tecnológicas han mantenido un poco más estable todo el tema de lo que es bolsa, ya, pero en general se ve una contracción, se ven que las empresas pueden comenzar a tener también menor ganancia, el tema del petróleo, por supuesto que afecta también a lo que es el S&P, sobre todo al Dow Jones. Entonces, acá podríamos tal vez comenzar a ver cada vez más niveles más bajistas. Idealmente, ¿cierto?, que rompa estos niveles de medias móviles, más o menos aquí en gráfico de 4 horas, ¿cierto? Ya se podrían estar esperando nuevas caídas. Por ejemplo, aquí la zona de los 2.650 puntos aproximadamente, uno de los niveles de Fibonacci que corresponde a antiguos pisos, antiguos techos, como ustedes se pueden fijar. Y si ya me acerco aún más, ¿cierto? En gráfico de 1 hora, totalmente como les comentaba, planísimo, planísimo el movimiento del S&P, no se ve una tendencia clara, y si los datos ya comienzan a salir relativamente negativos, sobre todo también mañana, podríamos comenzar a ver una liquidación de todo lo que es accionario, y eso claramente lo podría hacer caer, y yo no descarto que nuevamente el S&P, en caso obviamente de esta debilidad, cotizar por debajo de estos niveles, vaya a buscar aproximadamente la zona de los 1.470 a la baja. Y acá, bueno, haciendo referencia con el tema del S&P, pasamos a revisar también que me están pidiendo el tema del VIX, ya que lo tenemos aquí al lado, que es el índice de volatilidad del S&P 500, ¿ya? El VIX, vamos a revisarlo. Mm, este computador a veces se ve un poco. VIX.
Ya, claramente esto, o sea, cuando se ha pegado estos pics es porque la fuerza vendedora, es cierto, las liquidaciones del S&P se vuelven cada vez más fuertes, pero esa volatilidad claramente también ha caído, si nos fijamos bastante plano, y yo creo que esto pasa un poco a la espera de lo que pueda pasar con respecto al, ¿cómo se llama?, a la entrega de resultados. Si nos vamos a un gráfico diario para analizarlo un poco más en perspectiva, se podría tal vez seguir manteniendo más bien plano. Ya, obviamente, si saltaran todas las ventas serían resultados muy malos, noticias demasiado malas en Estados Unidos, que hace que haya una liquidación muy fuerte. Si ya el VIX subiera los 40 puntos, nos daría señales para poder tal vez salirnos de S&P y entrar, ¿cierto?, acá en este instrumento, en una de esas. Pero todavía está muy plano, medias móviles planas, eventualmente podría estar convergiendo en estos niveles, específicamente el S&P. Si vuelvo a un gráfico de una hora, muy plano los indicadores técnicos, levemente al alza, por este miedo también que se podría estar viendo, y en caso de ser así, ya de mantener estos mínimos relativamente al alza, que insisto, son bastante planos estos movimientos, pero levemente más hacia arriba, tal vez podríamos, ¿cierto?, tener como siguiente nivel de resistencia esta zona aproximadamente de los 46, 47 puntos más o menos hacia arriba en lo que respecta el índice VIX, por lo menos en estos momentos. Bueno, estimados, espero haya respondido alguna de sus preguntas, ¿cierto? Que teníamos. Muchas gracias por sus comentarios. La idea es que podamos, ¿cierto?, ir viendo un poco de análisis. Esta semana fue más bien con un pesimismo que principalmente viene dado por el tema del petróleo, que contagió a todos, la verdad, a todos los mercados, acciones, etcétera. Y ya para la próxima semana seguimos con algunos datos macroeconómicos, específicamente de China, es donde se vienen algunas cifras, en general más tirado al viernes, se conocen datos más entretenidos, por así decirlo. Ya, obviamente este pesimismo o los mercados se van moviendo por los sentimientos, ya, oye, va a quedar la embarrada, o sabes que ahora se podría comenzar a mejorar el tema. Hoy día más o menos se conoció de que esta píldora que podría tener tal vez mejores resultados en las personas con COVID-19 ha tenido fallas. Ya esto ya lo habían anticipado algunos expertos, en donde es muy anticipado decir que un medicamento puede servir, pero sí, obviamente siguen todos los esfuerzos, así que eso podría, ¿cierto?, de repente tirar para arriba lo que es la renta variable en los mercados, si es que se volviese obviamente a encontrar una especie de cura. De momento, cada semana el mercado tiene un sentimiento distinto, así que la idea es que vayamos, ojalá, tradeando muy, digamos, muy encima de lo que va pasando en las noticias, usando siempre las herramientas que tiene la plataforma como Take Profit y Stop Loss, ya que hoy el mercado está moviendo muy en grandes medidas. Puede haber cualquier discurso de algún presidente o entidad importante que nos pueda hacer mover los precios cuando de repente uno no se puede estar durmiendo, qué sé yo. Así que tengan todas las precauciones necesarias. Hoy día se están moviendo mucho los mercados, así que tenemos que ir cubriendo un poco mejor ahí las posiciones y moviéndonos, ¿cierto?, en función a eso. Yo, en general, ¿cierto?, ocupar todos estos indicadores técnicos, ustedes se fijan, no hice mucho más que las medias móviles, MACD, RSI. En bolsa, como S&P, Nasdaq, me gusta harto usar el retroceso Fibonacci, así que si tienen, por favor, dudas, por favor, se los pueden hacer llegar a hola@capitalia.com, o también, ¿cierto?, a mi correo personal, gmail@capitalia.com. Y como les comentaba, ¿cierto?, estamos en entrega de resultados, hay que ir siguiéndolas muy de cerca. Nosotros tenemos hoy día una página especial para ver todo lo que es la entrega de resultados de las empresas, sobre todo tecnológicas, que hoy día son las que más o menos están tirando la economía para arriba con mejores rendimientos, ya que hoy día todo el mundo que está en la casa, ¿cierto?, tiende a preferir el e-commerce, y todas estas empresas de telecomunicaciones y que abarcan ese tipo de mercado, ¿cierto?, podrían tal vez tener un mejor rendimiento para lo que es por lo menos el sector tecnológico. Ya, espero que tengan una excelente tarde-noche, ya, y obviamente nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad. Que tengan un excelente día y, por supuesto,
cualquier duda, comentársela a su ejecutivo y analista para que tengan los mejores trades. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.